Berlín, 1945. O por lo menos lo que quedó de ella. Estas son algunas imágenes que reflejan la destrucción absoluta de lo que en algún momento llegó a ser una metrópolis moderna y floreciente. Pero en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, en la capital alemana, solo podía encontrarse desesperanza y devastación. Las ruinas de los edificios representan el declive de la tiranía nazi, que supo transmitir esa misma brutalidad a un incontable número de locaciones en todo el mundo. En esta oportunidad nos centraremos en cómo fueron los últimos días de Berlín antes de la irrupción de las tropas soviéticas. De qué manera subsistían los germanos, cómo se encontraban anímicamente, qué pensaban que sucedería. Estas y muchas preguntas más obtendrán su respuesta en esta nueva entrega de Historia Militar. En las instancias finales de la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich ya estaba perdido. El primer frente bielorruso del mariscal Georgi Zhukov y el primer frente ucraniano del mariscal Iván Konev se aproximaban cada vez más a la capital berlinesa. Ambos generales competían entre sí por quién tendría el privilegio de dar la estocada final al corazón de la Alemania nazi. Mientras tanto, los teutones contaban con apenas 36 divisiones de 766.750 soldados para defender la guarida del Führer de la arremetida proveniente del este. El frente oriental había sido un gran fracaso para las aspiraciones de dominación hitleriana, que culminó con la derrota en la batalla de Stalingrado. En Europa central y occidental, las cosas no estaban mejor. En el norte de Francia se había producido un ataque descomunal. El desembarco de Normandía. Este derivó en que Hitler perdiera el control del país galo al que había conquistado con tanto orgullo en 1940. Ante este panorama tan desalentador, Adolf Hitler rompió el aislamiento que se había impuesto luego de la decepción de la Operación Barbarroja. A las 10 de la noche del 30 de enero de 1945, se escuchó en todos los hogares germanos un discurso grabado del dictador. Este podría sintetizarse a partir de la siguiente frase: «Espero que cada alemán cumpla con su deber hasta el final, pelear hasta la muerte». Vale destacar que estas palabras fueron pronunciadas a pocos meses de su suicidio. Esa fue la amarga despedida de un líder al que su pueblo había depositado toda su confianza. Lejos quedaba el triunfalismo del 30 de enero de 1933, cuando el mismo hombre habló por primera vez como canciller del Reich alemán. La actitud de los ciudadanos de Berlín ante el comunicado fue dispar. Hubo quienes se despojaron de cualquier indicio de esperanza y, entregados al más crudo pesimismo, terminaron con su existencia, generando una epidemia de suicidios. Los baños públicos debieron ser clausurados por las autoridades, a razón de la creciente cifra de personas que optaba por quitarse la vida en esos lugares comunes. Asimismo, otros ofrecieron otra respuesta, una positiva y llena de optimismo, que contrastaba con el pesimismo de los anteriores. Durante esos días se desplegó una suerte de revolución sexual. Mujeres de todas las edades copulaban con completos desconocidos en el Tiergarten, el principal parque berlinés, y en la estación del jardín zoológico. El motivo que aducían al respecto era que estaban seguras de que cuando llegaran los soviéticos producirían una violación masiva, y por lo tanto preferían perder su virginidad con un alemán antes de ser abusadas por el Ejército Rojo. También aumentaban los oyentes de transmisiones de radio extranjeras prohibidas como la BBC para quedar al tanto de las circunstancias. Los que se reían con cinismo de la realidad política que los había conducido hasta allí, y los que intercambiaban el saludo oficial del partido, Heil Hitler, por Bleib übrig,
que quería decir sobrevive. De todos modos, el grueso de la población se plegó instintivamente a luchar por su supervivencia en la vida cotidiana. No dejaron de trabajar y cumplir con sus obligaciones habituales. Otras de las aseveraciones que Hitler había puesto de manifiesto en su discurso fue: no nos rendiremos. Nunca. Podremos ser destruidos, pero nos llevaremos un mundo con nosotros. En cierto sentido, estos términos podrían interpretarse como una condena contra su propia sangre. En el clima social era evidente la sensación de que el Führer había lanzado una reprimenda contra los civiles alemanes. Los varones más jóvenes marcharon junto a los más viejos en misiones suicidas contra las implacables divisiones rusas, y aquellos que desertaban eran fusilados de forma sumaria. No había tiempo para conceptos como la presunción de inocencia o el derecho a la defensa en un juicio. Pero esta disposición no se limitaba a las milicias recién constituidas, sino también a la ciudadanía en general. La escasez de víveres y alimentos era un fenómeno que se había instalado en el núcleo del Reich que debía durar 1000 años. Las ejecuciones directas también se administraban contra gente desesperada que era atrapada robando comida o intentando procurársela de algún modo. En la mayoría de los casos era para abastecer a sus propias familias que habían caído en la pobreza o perdido sus hogares. Huir no era una posibilidad. Ser atrapado en pleno escape equivalía a la muerte. Los cortes en los suministros de luz y agua aportaban su cuota de desolación a un periodo histórico tan adverso. Pero ¿cuáles fueron las causas que propiciaron semejante carencia en el centro de un imperio que hasta hacía poco se hallaba en pleno proceso de expansión? ¿Cómo soportaban los berlineses la falta de vivienda y alimentación? A medida que la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Unificadas de la Alemania nazi, eran vencidas en los diversos frentes de la Segunda Guerra Mundial, el acceso a recursos naturales y las rutas de comercio fue vedado. Y esto también permitió que Berlín fuera bombardeada con dureza. El bombardeo de Berlín fue una táctica en conjunto entre la Royal Air Force británica y las fuerzas aéreas del ejército estadounidense. Comenzó en noviembre de 1943 y duró hasta marzo de 1944. La meta de esta estrategia bélica era avasallar la capital germana para provocar la rendición incondicional del país teutón. Como es sabido, este proyecto fracasó estrepitosamente, pero sí se cobró las vidas de miles de civiles y los destrozos del centro urbano. El comandante en jefe del Comando de Bombarderos de la Royal Air Force, Sir Arthur Harris, había recibido 2 apodos a lo largo de su trayectoria militar: Bomber y Butcher. En su traducción al español serían bombardero y carnicero, en clara referencia a sus controvertidos métodos para la desolación de ciudades. Harris no tenía interés alguno en preservar civiles enemigos. Si bien al principio se respetaba la demolición de ubicaciones específicas, tales como polos y fábricas industriales, Harris se decantó y prefirió el exterminio generalizado en zonas de mayor densidad poblacional. Los estadounidenses, por su parte, habían seguido la directiva del presidente Franklin Roosevelt de evitar los ataques contra civiles. Las implicancias éticas de una carnicería de inocentes tan impune eran avasallantes. Sin embargo, ya avanzado el conflicto, el mandatario norteamericano terminó cediendo en su llamado. Las fuerzas de ambos países sumaban un total de 3.000 aviones bombarderos. Los nazis resguardaron la urbe berlinesa mediante el empleo de más de 100 de baterías antiaéreas. Y así Berlín siguió en pie después de las lluvias de bombas en su contra. Sin embargo, muchos de sus puntos neurálgicos fueron eliminados,
lo que condenó el normal funcionamiento de la capital. Las aeronaves aliadas dejaban caer bombas explosivas e incendiarias sobre los ciudadanos de la urbe alemana. Las bombas explosivas se utilizaban para traspasar las techumbres y los suelos de las edificaciones. Las incendiarias se usaban posteriormente para prender fuego los escombros, donde siempre quedaban sobrevivientes malheridos. Más de 400.000 berlineses vieron sus hogares reducidos a cenizas durante el bombardeo. El conteo de bajas de civiles durante el primer mes fue de 4.000. Esta cifra luego bajó conforme al paso del tiempo, debido a que los ciudadanos que perdían sus casas terminaban por abandonar la ciudad de Berlín. Es menester reparar en la experiencia increíblemente dantesca que efectuaban las bombas al hacer contacto con la superficie. Cuando un incendio se expandía lo suficiente, esa magnitud engendraba una tormenta ígnea. Tanto el poder destructivo como la gran cantidad de dispositivos inflamables fueron factores que repercutieron en la creación de infiernos abrasadores. Este fenómeno generaba un sistema de ventilación particular, cuyas ráfagas superaban los 2000 grados de temperatura. La ciudad alemana de Dresde fue la mayor damnificada por este flagelo, dado que sus pobladores no podían soportar el horno en que se habían convertido sus corredores. Personas se prendían fuego vivas, sentían en sus cuerpos un ardor incandescente imposible de apagar. La tortura solamente culminaba cuando los desdichados se derretían completamente en las calles que habían transitado durante todas sus vidas. Resulta insoslayable el papel determinante que tuvieron las torres Flak en la defensa de Berlín. Estas construcciones consistían en fortines antiaéreos de 30 metros de altura que habían sido fabricados con cemento y hormigón armado. El rol de protección de las torres Flak tenía que ver con su disposición idónea para hospedar a 10.000 ciudadanos, además de a un hospital interior. Gracias a las decenas de miles de civiles que se aglomeraban por refugio allí, se podía considerar a estas torres como verdaderas ciudades fortificadas que respondieron con eficacia durante la batalla de Berlín. El 16 de abril de 1945 fue cuando dio comienzo la ofensiva rusa en la capital del Tercer Reich. Este combate final de la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo es recordado por su crudeza vinculada a que los combatientes alemanes lucharon por lo único que les quedaba de su patria. Tropas de ancianos y muchachos de las juventudes hitlerianas se enfrentaron contra los experimentados hombres de Zhukov y Konev. En ese mismo mes, la célebre Filarmónica de Berlín se presentó bajo la batuta del director Robert Hega en la Beethoven-Saal. Este espectáculo hizo las veces de coda para el proyecto nacionalsocialista que llegaba a su final. No por nada, en tan terrible ocasión, se interpretó la marcha fúnebre de Sigfrido de El crepúsculo de los dioses del compositor Richard Wagner. El proyecto nazi se desvaneció con las notas del último compás de la obra, mientras que el ritmo lo aportó la marcha cercana de los soviéticos. En conclusión, durante el bombardeo de Berlín murieron aproximadamente 4.000 civiles, 10.000 resultaron heridos y unos 450.000 quedaron sin techo. El primer frente bielorruso y el primer frente ucraniano de la Unión Soviética no tardarían demasiado en doblegar la ciudad. Tiempo después aparecerían las Trümmerfrauen, mujeres de los escombros, que colaborarían con la limpieza de una Berlín que había cambiado para siempre su espíritu y fisonomía.
Si bien existen algunos que dudan de su existencia, existen muchos sobrevivientes que hablan de su presencia y la importancia de su trabajo. Ahora sí, después de corroborar datos precisos sobre la catastrófica vida de Berlín en 1945, ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video.